Vamos con el expresidente Jorge Tuto Quiroga. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Y quiero comenzar preguntándole, ¿ya se concretó un ataque del que ya se había advertido, que incluso el propio grupo IDEA había hecho referencia al riesgo de la existencia de un evento de este tipo? Hoy por hoy, ¿la vida de María Corina está en riesgo? Está en riesgo la integridad física, la vida de María Corina, está en riesgo la libertad de Leopoldo López, como estuvo en riesgo la vida de Albán, como está en riesgo el prestigio, la imagen de Julio Borges afuera, de Antonio Ledesma. Conforme nos acercamos a los primeros días de enero, la desesperación de la narcodictadura agonizante de Maduro va a llegar a extremos que nunca antes se habían visto. Hemos visto que a Albán lo asesinaron y lo tiraron del piso 10, extremo al que antes no habían llegado. Con María Corina Machado están desarrollando planes estilo Osvaldo Payá, buscar accidentarla o que le pase algo a través de colectivos o grupos armados. Sabemos que el régimen carece de legitimidad, hasta los gobiernos más timoratos, como la actual administración de España, han señalado que el 10 de enero no pueden reconocer a Maduro, porque ese mandato del 10 de enero es producto de una elección de mayo de este año que no fue reconocida porque fue convocada por una asamblea narcocubana, la Asamblea Constituyente, que también fue desconocida por la comunidad internacional. Él necesita un diálogo, obligar a la oposición a legitimarlo, un diálogo que en el pasado ha servido para desactivar la presión internacional, desinflar la calle, para dividir la oposición, para destruir Venezuela y consolidar una dictadura cada vez más dura. Están en un alto grado de desesperación. Hay que cuidar a María Corina y hay que exigir la libertad plena, absoluta y restricta de Leopoldo López, de Requesens, del general Baduel, de todos los presos políticos allá, para reencauzar Venezuela hacia la democracia y libertad ante la desesperación de la narcodictadura agonizante. Ahora le quiero preguntar, ¿por qué a ella? Es la opositora más fuerte y en todo caso la más incómoda para Maduro en esta intentona de diálogo que poco a poco se mueve entre la oposición, pero que sigue todavía teniendo un rechazo por parte de María Corina. Claro que sí, ella es una mujer intransigente, María Corina es una heroína de la lucha por la democracia. Y fíjese, la han agarrado a palos, la han agarrado a piedras, le han partido la nariz en el Parlamento a patadas en el suelo, la han separado del Parlamento y María Corina sigue, sigue y sigue. Ahora la agarran a palos, dice que hablé con ella un par de veces, la agarraron a palos, la agarraron a golpes, les echaron huevos. Algo simbólico de lo que le falta al régimen y le sobra a ella, porque valentía y coraje le sobran con creces y a raudales. Ella va a seguir, Venezuela no se va a rendir, Nicolás Maduro va a huir, Venezuela va a recuperar democracia y libertad. Estamos en horas críticas y estos actos de desesperación muestran que el régimen está buscando acallar voces como la de María Corina, intimidar a Julio Borges, seguramente amenazar otra vez a Leopoldo López. ¿Por qué? Porque son gente que no va a transar con otro diálogo espurio que es un disfraz y un celofán para pretender que Maduro tiene legitimidad de la que carece. El mundo no debe dejarse engañar por esto, hay que seguir con la presión punitiva, incautar bienes, congelar cuentas a los narcodelincuentes, testaferros y familiares de este grupo criminal, continuar con las acciones en la Corte Penal Internacional, cumplir lo que dijo el Grupo de Lima, que como no reconocían la elección de Maduro y el 10 de enero fenece su mandato anterior y empieza el nuevo desconocido, deberían proceder a retirar embajadores de Venezuela de sus países y no acreditar los suyos en Caracas, junto con todas las acciones diplomáticas en la OEA y en otros foros y espacios contra este régimen. Y espero también que Estados Unidos ya considere de una vez el tema petrolero. Hay que hacer una intervención petrolera. El petróleo de Venezuela es del pueblo, no de los ladrones venezolanos ni los vampiros cubanos. Estados Unidos tiene que poner los recursos del petróleo venezolano en una cuenta de fideicomiso que solo se desembolse para comida y medicina bajo autorización de la Asamblea Legislativa, único órgano reconocido y legítimo, y evitar que ese petróleo se desvíe a los vampiros cubanos que siguen sosteniendo al régimen mientras le succionan esta sangre petrolera. Esas acciones se deben desarrollar urgentemente estos meses y que la comunidad internacional cumpla lo que ha venido advirtiendo respecto a sanciones, a desconocimiento de relaciones, como lo han dicho Unión Europea,
el Grupo de Lima, y hermanos de Venezuela, no aflojen, sigan, estamos en horas determinantes, lo demuestra la agresión vil y salvaje contra María Corina. Siga María Corina, para adelante, como dicen allá, protejan a la gente que está en la calle, a los diputados que estaban con ella, y sigan luchando para, como condición para cualquier actividad futuro, que se vaya Maduro, que se libere los presos, que retornen los exiliados y que solo se reconozca la Asamblea. Son los únicos elementos que harían posible redemocratizar Venezuela plenamente. Expresidente, ¿puede haber confianza en que habrá justicia en este caso, que los agresores van a ser detenidos, o va a ser otro ejemplo de la falta de independencia de poderes y obviamente de justicia en Venezuela? No va a haber ninguna justicia allá, por eso hay que recurrir a la Corte Penal Internacional, por eso hay que recurrir a la presión internacional. Los señores de allá que están en la Fiscalía y los jueces trabajan para el gobierno, protegen a los ladrones, a los delincuentes, a la cleptocracia criminal que ha destruido Venezuela, persiguen opositores, amordazan la prensa, es típico del libreto de los países autoritarios. En menor medida lo sufrimos en Venezuela y sabemos que el brazo judicial no está hecho para impartir justicia, está hecho para proteger la impunidad de los delincuentes que están en el gobierno mientras hacen narcotráfico, explotan el arco minero, se roban los dólares, se roban la comida, hacen contrabando de gasolina, expolian la economía venezolana, y está hecho para más bien perseguir y justificar que se arreste a un concejal como el señor Albán, que está volviendo y cuyo único pecado es haberse reunido con Julio Borges. Lo llevan a la cárcel, lo suicidan, lo tiran del piso 10, lo asesinan vilmente y nadie dice nada. En la justicia venezolana es la guillotina persecutoria del régimen. No va a haber justicia alguna, es el pueblo el que debe proteger, rodear a María Corina, llenar de celulares. Ella va a seguir, no se va a arredrar, sabemos el riesgo que corre, pero estamos en horas y momentos determinantes. En Venezuela, resistir, tener un Congreso donde se elija un presidente como Freddy Guevara el próximo año, que está asilado en la Embajada de Chile, mostrándole al mundo que un diputado, por haber protestado, tiene que pedir asilo en su patria, tener ese Congreso en manos opositoras como la válvula y el vehículo institucional que permita salvar la democracia de Venezuela, y seguir presionando al mundo para que desconozcan a Maduro, como lo han dicho el 10 de enero. Tarde para mí, pero más vale tarde que nunca. Maduro, hace años que debió pasar esto, pero si han dicho que van a desconocer a Maduro, España, Unión Europea y otros países, que procedan a hacerlo de esa manera, que Estados Unidos, en lugar de especular sobre supuestas intervenciones de una naturaleza u otra, le corte el grifo petrolero. No sirve de nada. O sirve de muy poco sancionar a Tarek El Aissami, a Diosdado Cabello y esos ladrones, y quitarles bienes en otros lugares, en varios lugares del mundo, si al mismo tiempo Estados Unidos les sigue rellenando las alforjas para que se sigan robando los dólares, para que sigan expoliando a Venezuela. Hay que poner, como se dice popularmente, toda la carne al asador en términos de la presión internacional. Y hermanos venezolanos, sé que han hecho un trabajo heroico, pero estos días, horas, semanas hay que seguir, porque el fin se acerca y la desesperación del régimen es una demostración de que saben que están agonizando. La cleptocracia criminal está consciente de que les espera una hamaca caliente en Cuba o una celda fría en La Haya. Hay muy pocas hamacas calientes en Cuba, por eso los soldados van a desobedecer a Maduro y se va a quebrar la cadena de mando para permitir que vuelva la democracia a Venezuela. Me gustaría que escuchara a María Corina Machado, que estuvo aquí en el informativo de NTN 24, para plantearle mi siguiente pregunta. Ella decía e insistía en que a pesar de las amenazas y ataques por parte del régimen, no se rendirá en sus esfuerzos por recuperar la democracia en el país. Vamos a escucharla y vuelvo con usted. Esta agresión, lejos de debilitarnos, lejos de inhibirnos, hace que arreciemos nuestra posición de organización de la sociedad, de hablar con la verdad, por dura que sea, de asumir el riesgo que enfrentamos. Desde luego es enorme, pero los venezolanos y los latinoamericanos sabemos lo que se está jugando en Venezuela en esta hora. Es la disolución de Venezuela, la instauración de ese Estado forajido, ese Estado fallido, que es una amenaza real para la estabilidad y la seguridad del hemisferio. Aquí hay narcotráfico, aquí hay terrorismo, aquí están todas las mafias y las redes criminales instauradas en Venezuela, y tenemos que sacarlas de una vez por todas para salvar a nuestro país.
Como escuchamos, no solamente no da un paso atrás, sino que insiste en que no va a cambiar su posición de combate al régimen y obviamente en su posición al diálogo. ¿Qué debería de hacer María Corina Machado? ¿Hay alguien que pueda protegerla cuando su vida está en riesgo, pero está haciendo esta batalla política al interior de su país? Primero, mi admiración por ese coraje a prueba de todo. Ella no se rinde, no se entrega, no se calla, no se doblega. Allí sigue y allí va a seguir. Y pueden partirle la nariz, pueden hacerla sangrar, pero jamás van a tener su sumisión o doblegarse. Como dice el viejo adagio, una dictadura solo se monta encima de uno y lo doblega cuando uno se arrodilla. Y María Corina es la mujer que vive de pie y jamás de rodillas. Y va a seguir en esa línea con los riesgos que conlleva. Créanme que como amigos que la queremos y admiramos tanto, sufrimos por ella, por sus hijos, por su familia, pero entendemos que está dedicada a una causa sublime, a devolver la libertad a Venezuela, que algún día nos la legó a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, un venezolano como Simón Bolívar. En agradecimiento debemos seguir trabajando para ayudar a María Corina y les pido a los venezolanos que sigan adelante. Hay mucha gente que ha hecho un sacrificio tan grande como el de María Corina. Esos jóvenes que han dado la vida en las calles por la democracia en Venezuela merecen que su sacrificio sea honrado, persistiendo para recuperar la democracia y libertad. El próximo año, temprano, en febrero, va a nacer el hermanito de Neomar Lander, ese icónico muchacho de 17 años que dio la vida por la libertad de su país y que se ha vuelto un símbolo en el hemisferio que ha inspirado a jóvenes en Nicaragua. Se va a llamar Alan, las iniciales de Neomar Alejandro Lander Armas, en reverso con las iniciales de un Neomarcito. Yo quiero estar en Venezuela cuando ese niño sea bautizado en una Venezuela libre, plenamente democrática, y que la bendición a ese niño, el Neomarcito que va a nacer el próximo año, sea la bendición del retorno de la democracia y libertad en Venezuela, el sacrificio, el esfuerzo de María Corina y de tantos héroes, de tantos mártires, de tanta gente que se ha sacrificado, va a tener un solo resultado: la recuperación de la democracia y libertad. Hay que recordar el consejo de Nelson Mandela, que decía que todo parece imposible hasta que se lo logra. Parece imposible, pero María Corina y los venezolanos lo van a lograr. Libertad para Venezuela, para que ese niño Neomarcito Lander, Alan Lander, nazca en una Venezuela democrática y libre. Para concluir, ¿queda esperanza de vida política en Venezuela? Porque vemos el caso de Fernando Albán, que hoy está muerto. María Corina Machado, que sufre agresiones y que se le está criminalizando. Incluso podemos hablar de que el régimen ha escalado en la violencia. ¿Todavía queda esa esperanza en la vida política? Claro, ¿queda esperanza de recuperar democracia y libertad? Claro que sí, porque estas acciones, que como tú dices son inéditas, son inusuales, el arrestar concejales y diputados los había arrestado. ¿Falleció gente en la calle en marcha? Sí, pero arrestar a alguien, matarlo en la cárcel y tirarlo del piso 10 es un extremo que no se había visto. Las agresiones ahora a María Corina muestran un grado de desesperación grande. Hay que entenderlo como los últimos aleteos de un régimen agonizante. Hay que persistir, redoblar el esfuerzo, entendiendo que se corre riesgos, que es un enorme sacrificio, pero hay que honrar el sacrificio de esos muchachos, de esa gente que ha dado la vida por la libertad, y algún día estaremos en una Venezuela libre y tendrán un monumento, Pernalete, Vangelilla, Lander, toda esta gente que ha dado la vida por la libertad y democracia, y María Corina será una ficha fundamental, una figura histórica para la reconstrucción de esa democracia y libertad. Sufrimos por ella, nos angustiamos por ella, pero la apoyamos con todo. Sabemos que no va a claudicar, que no la van a amedrentar, que no la van a poner de rodillas y que ella va a seguir de pie luchando por su Venezuela hasta recuperar libertad y democracia. El fin se acerca, no aflojen María Corina, no aflojen hermanos venezolanos. Le agradezco a Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia y una de las voces internacionales más críticas al gobierno venezolano, por estar con nosotros aquí en la tarde. Gracias.